distribución de recursos económicos. Y en última instancia la pelea es esa, ¿no es cierto? Porque todo el mundo quiere plata. Los españoles decían, 20 años nos hemos sacado la infundia para ponernos de acuerdo en una matriz de cálculo de costos competenciales. ¿Qué significa eso? Para hacer técnico el debate de los recursos, lo que tenemos que hacer es una cuantificación de los costos competenciales. ¿Cuánto cuesta la salud? ¿Cuánto cuesta la educación? ¿Cuánto cuesta la infraestructura? ¿Qué sé yo? Una vez que tengamos los instrumentos técnicos de cuantificación de costos competenciales, también ir transfiriendo materias, funciones y recursos económicos, ¿no? ¿Quién nos va a permitir eso? Desburocratizar el Estado. El presidente Evo dice, una tarea pendiente que no hemos podido cumplir hasta ahora es descolonizar el Estado, y para mí la descolonización del Estado es desburocratizarlo y eliminar la corrupción. Esos dos elementos interpreta el presidente Evo, y tiene razón, ¿no es cierto? La descentralización creo que puede ayudar muchísimo en esa tarea, ¿no? Entonces sería importante considerar, empezar a construir un estatuto autonómico, posicionarlo, construirlo participativamente, reflexionar sobre esta idea de un referéndum el 12 de julio y adicionalmente trabajar los otros instrumentos normativos, técnicos, políticos que requiere la implementación de un Estado con autonomías. Muchas gracias. Determinación y determinación. La pregunta de algún compañero. Autodeterminación en sentido estricto significaría que un pueblo puede determinarse por sí mismo, reconstituir su estado inclusive, ¿no es cierto? La autodeterminación ha sido normalmente una bandera reivindicada por pueblos indígenas en condición de mayoría poblacional, que pretenden reconstituir sus estados. En Ecuador me decían la fórmula plurinacional debe servir para Bolivia, no para Ecuador, porque en Bolivia los indígenas son mayoría. Yo les decía, no, afortunadamente los indígenas en Bolivia se han cuadrado en torno a un Estado plurinacional, porque en su condición de mayoría poblacional podrían reivindicar la reconstitución de su Estado. Eso es autodeterminación en sentido estricto, ¿no? Gracias, ministro. La siguiente pregunta. ¿Tendrá vigencia la ley orgánica de municipalidades y las reformas educativas en la autonomía? Hay que hacer ajustes a la legislación municipal porque un elemento que hay que tener en cuenta es el siguiente. Los estatutos autonómicos, que en el ámbito municipal se llaman cartas orgánicas, son las leyes que regulan la institucionalidad del autogobierno en esa respectiva autonomía. Un estatuto autonómico no es una constitución paralela. La doctrina española dice estatuto autonómico es una norma institucional básica. ¿Por qué? Porque define las bases institucionales del autogobierno. En el nivel municipal, las cartas orgánicas luego tienen que reconfigurar la institucionalidad del autogobierno y entonces seguramente desaparecerá la ley de municipalidades, ya no será necesaria. Mientras eso sucede, de todas maneras tendrá vigencia todavía la ley de municipalidades. Gracias, ministro. En cuanto a las autonomías indígenas, existen comunidades que su territorio abarca 2 departamentos e incluso a países vecinos. ¿No sería necesario hacer una nueva división territorial de los departamentos? Pregunta la compañera Fabiola Vidauze. Ahí tenemos que ser muy claros en 2 aspectos. Primero, no es realista hablar de reconstitución de territorios originarios. Algunas tendencias más o menos radicales dicen hay que reconstituir los territorios indígenas originarios. Eso sería reconstituir el Collasuyo, y para eso no solo tendríamos que borrar fronteras de departamentos, sino de países, ¿no es cierto? Eso no es posible. Segundo, el debate, alentar ese debate es innecesario por lo siguiente: la autonomía recae en instituciones de gobierno, no en territorios. No, a veces escuchamos decir el Departamento Autónomo de Santa Cruz, y no es el territorio que se está autonomizando, sino se le está proyectando autonomía a la institucionalidad gubernativa departamental. Con los indígenas sucede lo mismo, por eso decíamos, autonomía equivale a autogobierno. Se refiere a una jurisdicción territorial, pero no hay que pensar que la autonomía abarca territorios.
que podemos proyectar como utopías, como sueños, como ideas colectivas para organizar de la manera más democrática posible la institucionalidad del autogobierno. Si ésta tiene paridad y alternancia de género, obviamente ese es un elemento fundamental. Si hay otros mecanismos de efectivización de los derechos de las mujeres que no se restringan solamente al ámbito político, bienvenido, ¿no es cierto? Ahí entra en juego toda nuestra imaginación para hacer un diseño en la autonomía. Dentro de las autonomías tendrán las mismas competencias en lo administrativo, político y económico, en lo departamental, regional, municipal y originaria indígena. No, en realidad en la exposición ya había señalado, bueno, las competencias, digamos, de legislar y ejecutar existen para la autonomía departamental, municipal e indígena. La legislación indígena es por normas propias, no es oral, en muchos casos es diferente, pero existe. Si hay sistema jurídico indígena, entonces hay normativa indígena, ¿no es cierto? La autonomía regional no tiene potestad legislativa, en eso hay diferencia. Ahora, las materias ya son diferentes. ¿Cómo se distribuirá los recursos económicos a los sectores autonómicos, departamental, regional, municipal, indígena? La norma general dice que quien transfiere la competencia transfiere los recursos económicos, esa es la norma general. El titular originario de las competencias es el Estado central, ¿no es cierto? En la medida en que transfiere competencias tendrá que transferir recursos. ¿Cuáles son los factores de cálculo de esos recursos? Primero hay que cuantificar costos competenciales, como decía antes, y segundo, además de identificar los recursos propios, que pueden provenir de recaudaciones de impuestos propios, de tasas, de contribuciones especiales, de regalías. Además de esos recursos propios existen las transferencias ordinarias, las transferencias extraordinarias, los niveles de endeudamiento y la capacidad de endeudamiento reconocida, y también los fondos que pueden ser de dos naturalezas, los fondos de compensación. Pueden haber fondos de compensación territorial, ¿no es cierto? Y pueden haber fondos de desarrollo. Los fondos de compensación territorial normalmente tratan de compensar a aquellas regiones que carecen de determinados recursos naturales y consiguientemente tienen menos percepción de ingresos propios, ¿no? Los fondos de desarrollo, en cambio, son recursos que se destinan normalmente para hacer concurrir en la ejecución de una competencia, de una iniciativa al nivel nacional con los otros niveles. Siguiendo, señor ministro, ¿cuál sería el futuro económico de un nuevo Estado autonómico con 4 tipos de autonomía? Bueno, se proyecta que las autonomías también van a generar competencia en el buen sentido de la palabra y emulación, ¿no es cierto?, entre los gobiernos subnacionales. Los gobiernos subnacionales no solamente tienen que tener capacidad para demostrar mucha eficiencia, sino sobre todo tienen que asumir el desafío de no tener una dependencia paternal del Estado central, ¿no es cierto? Tienen que generar sus propias dinámicas económicas para también fortalecerse económicamente. La última, ministro, ¿por qué no un Estado federal como Alemania o Argentina? Primera vez que me hacen esa pregunta. Bueno, yo les decía, entre la autonomía y el federalismo, la autonomía es un escalón intermedio. El Estado centralista está en el primer piso, la autonomía son las gradas que algún día conducen al federalismo. No es prudente pensar en una federalización intempestiva. Creo que hay que atravesar todo un proceso, ¿no es cierto? Las autonomías deberían uniformar los niveles de desarrollo. Imagínense transitar a un nivel federal con tantas asimetrías institucionales, económicas, en fin. Eso sería, de repente, sacrificar a determinadas regiones a la postergación, ¿no es cierto? Y solamente pensar que una o dos regiones tengan capacidad para moverse en un escenario federal. En un escenario federal yo me imagino que ahora solamente La Paz y Santa Cruz, ni siquiera Cochabamba, podrían desempeñarse más o menos en condiciones regulares. Todavía hay
todo un tránsito que seguir hacia adelante. Algún día va a llegar el federalismo, no es malo en sí mismo, ¿no es cierto? Pero hay un tránsito necesario que puede llevar unas décadas todavía, que es la autonomía. Agradecemos la exposición del doctor Carlos Romero Bonifaz, ministro de Autonomía.